¿Cómo construir una nación desde cero? Sin historia, sin tradición, sin una monarquía que te dé legitimidad, sin siglos de cultura acumulada, solo tierra, personas llegadas de todas partes del mundo, y una idea, una sola idea, que cualquier ser humano, sin importar de dónde venga, puede labrarse un futuro digno con sus propias manos. Eso es lo que intentaron hacer 13 colonias dispersas en la costa este de Norteamérica en el año 1776. Y lo que ocurrió después fue algo que ningún otro país en la historia ha logrado replicar con tanta velocidad y con tanta violencia al mismo tiempo. En menos de 150 años, ese experimento político pasó de ser una serie de asentamientos costeros a convertirse en la potencia que entró en la Primera Guerra Mundial y cambió el equilibrio del mundo para siempre. Esta es la historia completa de los Estados Unidos, desde esas 13 colonias hasta las trincheras europeas. Y te advierto algo, no es la historia que te contaron en el colegio. Para entender por qué existieron esas 13 colonias, hay que retroceder al siglo XVII y entender algo que con frecuencia se olvida. Inglaterra no colonizó Norteamérica porque tuviera un plan maestro de dominación. Lo hizo porque tenía problemas en casa, conflictos religiosos, pobreza creciente, una clase media frustrada sin horizonte económico y una corona que necesitaba expandir su influencia frente a España y Francia. El resultado fue una serie de expediciones mal financiadas, improvisadas y en muchos casos absolutamente desastrosas. El primer intento serio fue la colonia de Roanoke, en 1585, en lo que hoy es Carolina del Norte, y desapareció, literalmente. 115 personas llegaron, plantaron una bandera, y cuando un barco de suministros regresó 3 años después, no quedaba nadie. Solo la palabra Croatoan tallada en un poste de madera. Hasta hoy no existe una explicación definitiva. Es uno de los grandes misterios de la historia colonial americana, y personalmente me parece fascinante que el primer intento serio de colonizar lo que hoy es los Estados Unidos terminara siendo un enigma irresoluble. El verdadero punto de partida llegó en 1607 con Jamestown, en Virginia, y estuvo a punto de fracasar también. Los colonos llegaron buscando oro, no tenían idea de cómo cultivar en ese terreno, y la primera vez que llegó el invierno, murieron más de la mitad. Lo que salvó Jamestown fue algo mucho más mundano que cualquier metal precioso: el tabaco. Un colono llamado John Rolfe, el mismo que después se casó con Pocahontas, encontró una variedad suave del tabaco caribeño que encantó a los consumidores ingleses. De repente, la colonia tenía algo que vender. El dinero llegó, llegaron más inversores, llegaron más colonos, y Virginia empezó a crecer. Pero con el crecimiento del tabaco llegó también algo que definiría a esta nación durante 200 años. En agosto de 1619, un barco llamado el White Lion atracó en Virginia y vendió a sus primeros 20 africanos esclavizados. Ese día, ese momento exacto, es uno de los que más pesan en la historia de este país. Todo lo que viene después, la guerra civil, la segregación, el movimiento de derechos civiles, tiene sus raíces en ese puerto de Virginia, en ese año. Al norte, ocurría algo completamente diferente. En noviembre de 1620, un grupo de disidentes religiosos conocidos como los peregrinos llegó a la costa de Massachusetts a bordo del Mayflower. Habían huido de Inglaterra porque no podían practicar su fe libremente, y lo que encontraron cuando llegaron fue un invierno brutal que mató a la mitad del grupo en cuestión de meses. Los sobrevivió una alianza inesperada. Un hombre nativo llamado Squanto, que hablaba inglés porque había sido secuestrado y llevado a Europa años antes, les enseñó a cultivar maíz, a pescar y a moverse por ese territorio.
La alianza que se formó entre los peregrinos y la Confederación Wampanoag duró 50 años, y su primer gran momento de celebración se convirtió en lo que hoy conocemos como el Día de Acción de Gracias. Es una historia con mucha más complejidad detrás de lo que los americanos suelen contar, pero lo que es innegable es que sin esa ayuda, la colonia de Plymouth no habría sobrevivido. A lo largo del siglo XVII, las colonias británicas en la costa este fueron multiplicándose. Llegaron los puritanos a Massachusetts, los cuáqueros a Pensilvania, los católicos a Maryland. Los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam en la desembocadura del río Hudson, una ciudad pequeña y comercial que los ingleses les arrebataron en 1664 y rebautizaron como Nueva York. Para el año 1700 ya existían 13 colonias con caracteres completamente distintos entre sí. Las del norte, Nueva Inglaterra, eran más pequeñas, más densamente pobladas, con economías basadas en el comercio y la manufactura. Las del sur, Virginia, Carolina, Georgia, eran enormes plantaciones agrícolas que dependían del trabajo forzado de personas esclavizadas. Y las colonias del centro, como Pensilvania y Nueva York, eran un híbrido de ambas cosas. Lo que unía a todos era la corona británica. Y eso, con el tiempo, se convertiría en el problema. Fíjate en lo que estás viendo ahora mismo si tienes imágenes de mapas coloniales del siglo XVIII. 13 franjas costeras, aferradas a la orilla del Atlántico, con un continente entero extendiéndose hacia el oeste que nadie en Europa controlaba del todo. Eso era una invitación a la expansión, y también era una bomba de tiempo geopolítica. El detonante llegó con la Guerra Franco-India, que en realidad era parte de un conflicto global mucho mayor, la Guerra de los 7 Años entre las potencias europeas. Entre 1754 y 1763, Inglaterra y Francia se enfrentaron en Norteamérica por el control del valle del río Ohio. Los ingleses ganaron, expulsaron a Francia del continente y de repente se quedaron con una deuda de guerra enorme y un territorio vastísimo que defender. La solución que encontraron en Londres fue la más lógica del mundo desde su perspectiva y la más inaceptable del mundo desde la perspectiva americana: que las colonias pagaran parte de esa deuda a través de impuestos. La ley del timbre de 1765 grabó con un impuesto todo documento legal, periódico y contrato comercial en las colonias. La respuesta fue un motín inmediato, no porque los colonos no pudieran pagar, sino porque no tenían ningún representante en el Parlamento británico que hubiera votado ese impuesto. Sin representación, sin impuestos. Ese principio, aparentemente simple, fue el primer clavo en el ataúd del dominio colonial. La tensión fue escalando durante una década entera. En marzo de 1770, soldados británicos dispararon contra una multitud en Boston y mataron a 5 personas. La masacre de Boston, como la llamaron los líderes coloniales, fue amplificada hasta el extremo por propagandistas como Paul Revere, que la representó en grabados distribuidos por toda la costa. La narrativa era clara. El ejército del rey mataba a ciudadanos inocentes. 3 años después, en diciembre de 1773, un grupo de colonos disfrazados de nativos arrojaron al puerto de Boston 142 toneladas de té británico para protestar contra el monopolio de la Compañía de las Indias Orientales. El rey Jorge III respondió cerrando el puerto y suspendiendo la autonomía de Massachusetts. Y con ese movimiento, sin quererlo, unió a todas las demás colonias detrás de Massachusetts. Ese es el tipo de error estratégico que cambia el curso de la historia. En septiembre de 1774, delegados de 12 de las 13 colonias se reunieron en Filadelfia para el primer Congreso Continental. Redactaron una petición al rey, acordaron boicotear productos británicos y se marcharon a esperar una respuesta. La respuesta del rey fue declarar a Massachusetts en estado de rebelión. Y con eso, la guerra se volvió inevitable. El 19 de abril de 1775
700 soldados británicos marcharon desde Boston hacia el pueblo de Concord para confiscar un depósito de armas de los colonos. En Lexington se encontraron con una línea de milicianos coloniales bloqueando el camino. Alguien disparó. Nadie sabe exactamente quién. Ese disparo, el que los americanos llaman el tiro escuchado alrededor del mundo, abrió la guerra de independencia de los Estados Unidos. Para mí, ese detalle es casi poético. La nación más poderosa del siglo XX nació de un disparo accidental, cuyo autor nadie ha podido identificar. El Segundo Congreso Continental se reunió en mayo de ese mismo año y tomó una decisión fundamental: nombrar comandante en jefe de las fuerzas coloniales a un hombre llamado George Washington, virginio, aristócrata, veterano de la Guerra Franco-India. Washington tenía algo que ningún otro candidato poseía en igual medida: la capacidad de generar confianza en personas que no se parecían entre sí. Los soldados del norte y del sur, los granjeros y los mercaderes, los protestantes y los católicos, todos estaban dispuestos a seguirle. El ejército continental que creó era una mezcla caótica de voluntarios mal armados, pero Washington los fue transformando con tiempo, disciplina y una paciencia casi sobrehumana. El 4 de julio de 1776 es la fecha que todo el mundo conoce. Ese día, los delegados del Congreso firmaron la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson, con aportaciones de John Adams y Benjamin Franklin. El texto contenía una frase que llegaría a ser de las más citadas en la historia moderna: que todos los hombres son creados iguales y que están dotados de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es una frase hermosa, y también es una frase profundamente hipócrita en su contexto original, porque Jefferson la escribió siendo dueño de más de 600 seres humanos esclavizados. Esa contradicción fundamental entre los ideales proclamados y la realidad vivida es el hilo que recorre toda la historia americana. Es imposible ignorar el peso abrumador de esta ironía histórica. El hombre que redactó la proclama de igualdad humana más brillante. Esta paradoja no fue un simple error de su época. Fue el cimiento agrietado sobre el cual se construyó Estados Unidos. La guerra duró hasta 1781. El momento decisivo llegó en Yorktown, Virginia, donde Washington y el general francés Rochambeau atraparon al ejército británico de Lord Cornwallis entre sus fuerzas terrestres y la flota francesa del almirante de Grasse, que había ganado la batalla naval en la bahía de Chesapeake. Sin posibilidad de escape ni de refuerzos, Cornwallis capituló el 19 de octubre de 1781. 2 años de negociaciones diplomáticas culminaron en el Tratado de París de 1783, que reconoció formalmente la independencia de los Estados Unidos y les cedió todo el territorio al este del río Mississippi. Lo que viene después es algo que la mayoría de la gente no aprecia lo suficiente. Ganar una guerra de independencia es difícil. Construir un Estado funcional después de ganarla es casi imposible. Las 13 excolonias eran 13 entidades diferentes con intereses distintos, monedas distintas, ejércitos distintos y desconfianza mutua profunda. Los primeros años bajo los artículos de la Confederación, el primer intento de gobierno compartido, fueron un desastre administrativo. El gobierno central no podía cobrar impuestos, no podía regular el comercio y casi no podía hacer nada. En 1787, los delegados de los estados se reunieron en Filadelfia para reformar ese sistema y terminaron inventando algo completamente nuevo: la Constitución de los Estados Unidos. Un documento que equilibraba los poderes de manera magistral entre ejecutivo, legislativo y judicial, que daba voz a los estados pequeños y a los grandes, y que incorporaba un sistema de enmiendas para poder adaptarse al paso del tiempo. Es, con todos sus defectos,
uno de los documentos políticos más inteligentes jamás escritos. Washington fue elegido presidente por unanimidad en 1789 y la nueva nación comenzó a funcionar. Pero esa nación era pequeña, muy pequeña para sus ambiciones, y sus ciudadanos miraban hacia el oeste con una codicia apenas disimulada. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, realizó en 1803 la que quizás fue la mejor inversión inmobiliaria de la historia. Napoleón Bonaparte necesitaba dinero para sus guerras europeas y ofreció el territorio de Luisiana, una extensión de tierra de más de 2 millones de kilómetros cuadrados que se extendía desde el río Mississippi hasta las Rocosas, por $15 millones. Jefferson dudó, porque técnicamente la Constitución no le daba poder para comprar territorios así, pero firmó el cheque igualmente. Con ese movimiento, duplicó el tamaño de los Estados Unidos de un plumazo. Para saber qué había comprado, envió al explorador Meriwether Lewis y a William Clark a cruzar el continente. Partieron de San Luis en mayo de 1804 y llegaron al Océano Pacífico en noviembre de 1805. Sus diarios describieron un mundo que ningún americano de la costa este había imaginado. Ríos inmensos, llanuras interminables, montañas imposibles y cientos de naciones nativas con culturas riquísimas. Aquellas páginas plantaron la semilla de lo que pronto se llamaría el Destino Manifiesto. Antes de que esa expansión se acelerara, hubo otro conflicto con Gran Bretaña. La guerra de 1812 fue, en términos militares, un empate que casi ningún bando recuerda como victoria. Los británicos quemaron la Casa Blanca. Los americanos intentaron invadir Canadá y fracasaron. Y nadie consiguió un cambio territorial real. Pero hubo un episodio que quedó grabado en el imaginario nacional americano: la Batalla de Nueva Orleans, en enero de 1815. El general Andrew Jackson destruyó una fuerza británica superior en número en menos de media hora, con una pérdida de solo 13 soldados americanos frente a más de 2,000 bajas enemigas del lado inglés. La ironía era que el Tratado de Paz ya se había firmado, pero la noticia no había llegado todavía. Jackson ganó una batalla que militarmente ya no era necesaria y se convirtió en el héroe más popular del país. La lección que aprendió América de esa guerra fue simple: podía sobrevivir enfrentándose a la potencia naval más poderosa del mundo y salir con la cabeza alta. Con esa confianza renovada, la expansión hacia el oeste se convirtió en política nacional. Y aquí es donde la historia se pone incómoda, porque esas tierras hacia las que miraban los americanos no estaban vacías. Estaban habitadas por decenas de naciones nativas: los Cherokee, los Choctaw, los Creek, los Chickasaw, los Seminola, entre muchas otras. Andrew Jackson, ya como presidente, firmó la Ley de Reubicación India en 1830, que básicamente autorizaba al gobierno federal a expulsar a las naciones nativas de sus territorios ancestrales hacia el oeste del Mississippi. Lo que siguió fue uno de los capítulos más oscuros de la historia americana. Más de 60,000 personas fueron forzadas a marchar cientos de kilómetros en condiciones brutales. El camino que siguió la nación Cherokee se conoce hasta hoy como el Sendero de las Lágrimas, porque miles de personas murieron durante el trayecto por enfermedad, frío y agotamiento. Las tierras que dejaron atrás se convirtieron en el corazón del cinturón algodonero del sur, trabajadas por hombres y mujeres esclavizados. El sistema funcionaba, producía riqueza, y esa riqueza dependía de una maquinaria de sufrimiento que el país empezaba a ser incapaz de ignorar. El algodón era el petróleo del siglo XIX americano. Para 1830, el sur exportaba más de la mitad del algodón que consumía la industria textil del mundo. Y la producción de ese algodón
dependía del trabajo de más de 2 millones de personas esclavizadas. En los estados del norte, el debate moral sobre la esclavitud llevaba décadas creciendo, alimentado por movimientos abolicionistas cada vez más organizados y voces cada vez más audaces, como la del antiguo esclavo Frederick Douglass, cuyos discursos ante audiencias blancas del norte dejaban a la gente sin argumentos. En el sur, en cambio, la clase política insistía en que la esclavitud era una institución necesaria, bíblicamente justificada, y que cualquier intento de limitarla era un ataque directo a su forma de vida. Esa grieta, lenta pero constante, estaba partiendo el país en dos. Mientras tanto, el oeste seguía creciendo. Texas se independizó de México en 1836, después de una guerra que incluyó batallas tan legendarias como la del Álamo, donde un puñado de defensores resistió 13 días antes de caer frente a un ejército mexicano muy superior. Cuando Texas fue finalmente anexionada como el estado número 28 en 1845, México consideró esa decisión una declaración de hostilidades. La guerra entre México y Estados Unidos fue corta y decisiva. Entre 1846 y 1848, el ejército americano invadió México en múltiples frentes, capturó la Ciudad de México y forzó la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que transfirió a los Estados Unidos más de 1.300.000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano, incluyendo lo que hoy son California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado y Wyoming. En menos de una generación, Estados Unidos había pasado de ser una franja costera a tocar el Pacífico. Y entonces llegó algo que lo aceleró todo todavía más. El 24 de enero de 1848, a 9 días de firmarse el tratado con México, un hombre llamado James Marshall encontró una pepita de oro en el río American, en las estribaciones de Sierra Nevada. La noticia tardó meses en extenderse, pero cuando llegó a la costa este y a Europa, desencadenó uno de los movimientos migratorios más espontáneos y masivos de la historia moderna. En 1849, más de 100.000 personas cruzaron el continente a pie, a caballo y en caravanas de carromatos hacia California. Al año siguiente se sumaron otros 200.000. San Francisco pasó de ser un pueblo de 200 habitantes a una ciudad de 30.000 en menos de 3 años. California se convirtió en estado en 1850, y el oeste americano, que apenas una generación antes era territorio desconocido para la mayoría de los ciudadanos del país, empezó a llenarse de vida con una velocidad que resultaba asombrosa. Pero a medida que el país crecía, el problema de la esclavitud se volvía imposible de evadir. Cada nuevo territorio adquirido planteaba la misma pregunta: ¿entrará como Estado libre o como Estado esclavista? El equilibrio de poder en el Senado dependía de esa respuesta. Los acuerdos y compromisos que los políticos habían cosido durante décadas para mantener la paz empezaban a deshilacharse. En Kansas, en los últimos años de la década de los 50, la violencia entre facciones pro y antiesclavistas llegó a ser tan sistemática que el periodo fue bautizado como el Kansas Sangriento. Era un preludio de lo que se avecinaba. En 1854 se fundó el Partido Republicano con una plataforma central: impedir la expansión de la esclavitud hacia los nuevos territorios. 6 años después, su candidato, un abogado de Illinois llamado Abraham Lincoln, ganó la presidencia. Lincoln no era abolicionista en el sentido radical del término, al menos no públicamente. Pero su mera elección fue suficiente para que los estados del sur comenzaran a abandonar la Unión. Carolina del Sur fue la primera en secesionarse en diciembre de 1860. Para febrero de 1861 se le habían unido Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana
y Texas para formar los Estados Confederados de América, con Jefferson Davis como presidente. El 12 de abril de 1861, las fuerzas confederadas abrieron fuego contra el Fort Sumter, en Carolina del Sur, guarnición federal que se negaba a rendirse. 4 años de la guerra civil más letal de la historia americana comenzaron ese día. Lo que siguió desafía casi cualquier descripción. Hablar de la guerra civil americana en términos de batallas y maniobras militares es correcto, pero insuficiente. Fue una guerra en la que las familias se dividieron literalmente, en la que hermanos se dispararon entre sí, en la que generales brillantes como Robert E. Lee del lado confederado y Ulysses Grant del lado unionista empujaron a cientos de miles de soldados contra líneas de fuego que la tecnología del momento hacía devastadoras. Hay que mirar los números para entender la magnitud. Más de 600,000 personas murieron durante los 4 años del conflicto, más americanos que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial combinadas. El 1 de enero de 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, que declaraba libres a todas las personas esclavizadas en los Estados Confederados. El impacto fue inmediato en términos simbólicos. La guerra dejó de ser solo una disputa constitucional sobre el derecho de los estados a separarse, y se convirtió explícitamente en una guerra por la libertad humana. Decenas de miles de hombres negros se unieron al ejército de la Unión después de ese decreto, cambiando el perfil del conflicto. El 9 de abril de 1865, en el tribunal de Appomattox, en Virginia, Lee se rindió ante Grant. La Confederación había colapsado. Y 5 días después, mientras asistía a una obra de teatro en Washington, Lincoln fue alcanzado por un disparo del actor y simpatizante confederado John Wilkes Booth y murió a la mañana siguiente. Es uno de esos momentos en que la historia parece casi demasiado cruel para ser cierta. El hombre que había conducido al país a través de su prueba más terrible no vivió para ver el amanecer que él mismo había hecho posible. La 13ª enmienda a la Constitución, ratificada en diciembre de 1865, abolió formalmente la esclavitud en todo el territorio americano. Llegaron después la 14ª, que garantizaba la ciudadanía a los antiguos esclavizados, y la 15ª, que les otorgaba el derecho al voto. Durante el periodo de reconstrucción, hombres negros llegaron a ser senadores, congresistas, gobernadores. Fue un momento de transformación social acelerada que, si hubiera durado, habría cambiado la trayectoria del país de manera radical. Pero no duró. El Ku Klux Klan emergió en 1865 como una organización que usaba el terror sistemático para intimidar a la población negra del sur y a sus aliados blancos. Y cuando en 1876 las tropas federales se retiraron de los estados sureños como parte de un acuerdo político, lo que quedó fue un sistema de segregación racial institucionalizada que tardaría casi un siglo en desmantelarse. Las leyes Jim Crow, los impuestos de votación, las pruebas de alfabetización diseñadas para excluir, la violencia organizada del linchamiento como instrumento de control, todo eso convirtió la libertad legal en algo casi abstracto para millones de americanos en el sur. Esa es la deuda que el país contrajo y tardó décadas en reconocer. Mientras el sur se reconstituía bajo ese orden injusto, el resto del país se lanzó hacia el futuro con una energía que resulta casi enloquecedora mirada desde hoy. El ferrocarril transcontinental se completó en mayo de 1869, conectando la costa atlántica con el Pacífico por primera vez en la historia. Lo que antes era un viaje de meses a través de desiertos y montañas se redujo a días. A lo largo de las vías ferroviarias brotaron pueblos de la nada, y los llamados homesteaders, granjeros y colonos, recibieron tierras gratuitas del gobierno federal para cultivar las grandes llanuras. Las praderas del centro del continente se transformaron en granero del mundo.
Pero esas mismas llanuras eran el hogar de decenas de naciones nativas: los Sioux, los Cheyenne, los Comanche, los Apache, entre muchas otras. Durante las últimas décadas del siglo XIX, el ejército americano libró una campaña de décadas para desplazar y someter a esas comunidades. Hubo resistencia feroz. El 25 de junio de 1876, en el río Little Bighorn, en Montana, una fuerza Lakota y Cheyenne, bajo el liderazgo de Toro Sentado y Caballo Loco, aniquiló al 7º Regimiento de Caballería del teniente coronel George Custer. Fue la mayor victoria nativa sobre el ejército americano en toda la historia. Pero fue también la última gran victoria. El gobierno respondió con una ofensiva masiva que, en los años siguientes, terminó confinando a la mayoría de las naciones nativas en reservas donde la pobreza y la pérdida cultural se volvieron endémicas. Aquel oeste en proceso de conquista también generó uno de los mitos fundacionales más poderosos de la cultura americana: el del vaquero. Los cowboys que arreaban el ganado desde Texas hasta los mercados de Kansas, los forajidos que asaltaban bancos y diligencias, los alguaciles que imponían la ley en pueblos donde apenas existía. Jesse James, Billy the Kid, Wyatt Earp, Butch Cassidy. Sus nombres se convirtieron en leyenda casi en vida real. Y aunque la realidad era mucho más mundana que la que pintaron después las películas, hay algo en esa imagen del individuo solitario frente a un horizonte infinito que captura algo genuino sobre el espíritu americano de la época. Un país que todavía creía que podía inventarse a sí mismo cada mañana. A la par de esa expansión territorial, el norte industrial se transformaba a una velocidad que no tenía precedente. Carnegie en el acero, Rockefeller en el petróleo, Morgan en las finanzas, Edison en la electricidad. La segunda mitad del siglo XIX fue la era de los llamados robber barons, los varones del robo, hombres que acumularon fortunas tan colosales que eclipsaban las de monarquías enteras y que lo hicieron en muchos casos explotando sin límite a sus trabajadores, comprando legisladores y aplastando a la competencia con métodos que hoy serían ilegales en cualquier democracia. Chicago se convirtió en la segunda ciudad del país casi de la noche a la mañana. Nueva York empezó a construir hacia arriba porque ya no podía crecer más horizontalmente. Las ciudades absorbieron millones de inmigrantes, principalmente del sur y el este de Europa. Italianos, polacos, judíos del Imperio Ruso, griegos, húngaros. Entre 1880 y 1915, llegaron a los Estados Unidos aproximadamente 25 millones de personas. Muchas pasaron por la isla de Ellis, en la bahía de Nueva York, donde los oficiales de inmigración registraban nombres que a veces simplificaban o cambiaban sin preguntar. Familias enteras llegaron con un apellido y salieron con otro. Aún así, llegaron y se quedaron. En 1898, los Estados Unidos dieron el paso definitivo hacia la arena internacional con la Guerra Hispanoamericana. Cuba llevaba años intentando sacudirse el control español y la opinión pública americana, estimulada por una prensa sensacionalista que inventó el concepto de periodismo amarillo, exigía intervención. Cuando el acorazado Maine explotó misteriosamente en el puerto de La Habana en febrero de ese año, con la pérdida de 261 marineros americanos, la guerra fue cuestión de semanas. El conflicto duró apenas 4 meses, y al final, España cedió Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. De repente, los Estados Unidos eran una potencia imperial con territorios en el Caribe y en el Pacífico. Theodore Roosevelt, que había liderado su famosa carga en San Juan Hill, en Cuba, se convirtió en el héroe del momento y terminaría siendo presidente en 1901, a los 42 años, el más joven en ocupar ese cargo en la historia americana.
Roosevelt fue una figura que me resulta difícil no admirar, con todos sus defectos. Era imperialista, paternalista, y tenía una concepción del mundo que hoy sería insostenible en muchos sentidos. Pero también fue el primer presidente americano que entendió que el capitalismo sin regulación destruye a sí mismo y usó el poder del gobierno federal para desmantelar monopolios, proteger parques nacionales, regular la industria alimentaria y garantizar condiciones mínimas de trabajo. La era progresista que protagonizó fue un intento genuino de corregir los excesos más brutales de la edad dorada industrial. No lo consiguió todo, pero abrió el camino. Y mientras América miraba hacia adentro, Europa se preparaba para algo que nadie en Washington quería tener que gestionar. En agosto de 1914, el continente europeo se precipitó hacia una guerra que nadie esperaba que fuera tan larga ni tan destructiva. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por parte de un nacionalista serbio en Sarajevo encadenó un sistema de alianzas que arrastró a casi todas las potencias europeas al conflicto en cuestión de semanas. Alemania invadió Bélgica para atacar Francia, lo que arrastró a Gran Bretaña. Rusia movilizó sus ejércitos en apoyo de Serbia. En cuestión de meses, el frente occidental se había convertido en una red de trincheras de más de 700 kilómetros desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, donde millones de hombres vivían en el barro y morían por ganar 100 metros de territorio. El presidente Woodrow Wilson declaró la neutralidad americana en agosto de 1914. Era la postura lógica para un país que se identificaba con el aislacionismo y que no tenía ningún interés directo en las rivalidades europeas. Pero mantener esa neutralidad se volvió progresivamente más difícil. Alemania declaró zona de guerra submarina los mares alrededor de Gran Bretaña, y en mayo de 1915 hundió el transatlántico RS Lusitania con un torpedo. Murieron 1.198 personas, entre ellas 128 ciudadanos americanos. La indignación fue enorme, pero Wilson resistió las presiones y se reeligió en 1916 con el lema «Nos mantuvo fuera de la guerra». Lo que finalmente inclinó la balanza fue una combinación de dos factores. Primero, Alemania reanudó en enero de 1917 la guerra submarina sin restricciones, hundiendo cualquier barco que se acercara a Gran Bretaña, incluidos los neutrales americanos. Segundo, y esto es algo que todavía me parece casi cinematográfico en su audacia, el gobierno alemán intentó en secreto convencer a México de que le declarara la guerra a los Estados Unidos a cambio de recuperar Texas, Nuevo México y Arizona. El llamado telegrama Zimmerman fue interceptado y descodificado por la inteligencia británica, que lo entregó a Washington. Cuando Wilson lo hizo público, la opinión americana dejó de estar dividida. El 6 de abril de 1917, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. El país que había pasado décadas mirando hacia adentro, construyendo sus ciudades y sus fortunas, absorbiendo inmigrantes y expandiéndose hacia el oeste, entraba ahora en el escenario global de manera definitiva e irreversible. Las primeras tropas americanas bajo el mando del general John Pershing llegaron a Francia en junio de ese mismo año. Para finales de 1918, más de 2 millones de soldados americanos estaban desplegados en Europa. Su llegada fue el factor que quebró el equilibrio en el frente occidental. Los aliados, que llevaban 4 años absorbiendo bajas inimaginables, recibieron una inyección de hombres frescos, suministros abundantes y moral renovada que Alemania, exhausta y con el frente interno en crisis, no podía contrarrestar. Las grandes ofensivas alemanas de la primavera de 1918 fueron rechazadas. En otoño, el ejército imperial alemán colapsó. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana,
se firmó el armisticio. La guerra terminó. El coste americano fue de más de 116,000 soldados muertos, más del doble heridos. Una cifra que, comparada con los 10 millones de caídos europeos, puede parecer pequeña. Pero para un país que en 1916 todavía se veía como un espectador neutral, fue un sacudón generacional. Wilson viajó a París en enero de 1919 como el hombre más popular del planeta. Su propuesta de 14 puntos para la paz incluía la creación de una Liga de Naciones que resolviera los conflictos internacionales mediante el diálogo en lugar de la guerra. Era, en muchos sentidos, la idea más avanzada políticamente que había propuesto ningún liderazgo mundial hasta entonces. Pero Wilson cometió un error que le costaría todo. No llevó a ningún republicano relevante a París en su delegación, y cuando regresó a Washington con el Tratado de Versalles, el Senado americano lo rechazó. Los Estados Unidos nunca se unieron a la Liga de Naciones que Wilson había creado. El hombre que diseñó el orden de posguerra fue el único líder cuyo país no formó parte de él. Es una de las grandes ironías trágicas de la historia del siglo XX. Y así, en ese punto de contradicción entre la grandeza y el fracaso, entre el ideal y la realidad, termina este primer capítulo de la historia americana. Un país que en 150 años pasó de ser 13 colonias costeras, dependientes de una corona lejana, a ser la nación que decidió el resultado de la guerra más devastadora que el mundo había visto hasta entonces. Lo hizo con una energía que a veces era admirable y a veces era brutal, expandiéndose sobre tierras que no le pertenecían, sosteniendo durante 2 siglos una forma de servidumbre que contradecía cada principio que decía defender, y luego desgarrándose en una guerra civil para intentar resolver esa contradicción. No lo resolvió completamente, sigue sin resolverlo del todo, pero cada vez que el peso de esas contradicciones pareció demasiado grande para soportarlo, el experimento sobrevivió. Y eso, en el contexto de la historia, no es poca cosa. Lo que vino después de la Primera Guerra Mundial, los años 20 rugientes, la Gran Depresión, el New Deal, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, la Guerra Fría, es otra historia. Una que merece el mismo tiempo y la misma atención que esta. Pero no se puede entender nada de eso sin entender primero lo que ocurrió desde esas primeras chozas de Jamestown hasta las trincheras de Francia. La historia americana no empieza en 1776. Empieza mucho antes, en la decisión de un puñado de personas de cruzar un océano hacia lo desconocido. Y el hilo que va de ellos hasta el soldado americano que entró en Europa en 1917 es el mismo hilo que sigue tensando al país más estudiado, más admirado, más criticado y más complejo del mundo moderno.